expresiones de buena fe. La primera reforma que necesita este país es la reforma sendaria, porque sin reforma sendaria las demás reformas no se pueden hacer. Entonces, hablar de muchas reformas me parece que es un juego poco sano para la República y me parece que hay que ponerle nombre y apellido. La reforma indispensable que necesita México es una verdadera reforma sendaria para generar reformas subsecuentes como es la energética, la laboral, la reforma de justicia, la de seguridad pública a fondo, porque no hay una sola reforma que no requiera recursos. Y en ese sentido, pues yo sí te haría ver que el presidente no ha sido capaz en más de 4 años de gobierno de mandar una reforma sendaria. Me parece que lo demás es demagogia, son trampas del presidente para frenar un Congreso en donde él en el 2009 tuvo una franca minoría de votos y que hoy no nos deja avanzar. Yo creo que el juego democrático está en la sana convivencia entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y mientras el presidente se siga comportando como un jefe de partido y no como un jefe de Estado, lamentablemente el Poder Legislativo también sufre consecuencias de parálisis. El año que viene es importante para las elecciones, para el PRI. ¿Cómo se ven ustedes ante Yo creo que para el PRI, para el país. Yo creo que todos los años en este país, lamentablemente, porque cada año hay elecciones, y eso es algo que deberíamos de cambiar, son electoralmente importantes para los partidos. Este fue un año de 12 elecciones, el año que entra es de 6, y luego entramos a la contienda presidencial. Los legisladores y el Poder Ejecutivo, que tenemos una responsabilidad por mandato popular, debemos de saber cohabitar en procesos electorales o coexistir dentro de procesos electorales sin que eso paralice nuestra agenda legislativa. Me parece que hay que ser responsables con el país. Yo exhorto al presidente que a partir del 1 de enero, así como un deseo navideño, se constituya en un jefe de Estado y tenga visión de gobernar para todos y no para su partido. Oiga, diputado, yo le quiero preguntar, esta línea de crédito que acordó el gobierno federal con el Fondo Monetario Internacional, puede pensarse que es un contrasentido porque se habla de que la economía va muy bien, que todas las variables macroeconómicas están muy bien. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta línea de crédito? No es ningún contrasentido. La línea de crédito que renovó el Banco de México y la Secretaría de Hacienda es eso, una línea de crédito. No quiere decir que la vamos a usar necesariamente. De hecho, el déficit que fijó esta Cámara es el nivel de endeudamiento que podría tener el país. Si por alguna razón el gobierno federal quisiera endeudar más al país, tendría que venir a pedir autorización a esta soberanía. Lo que está haciendo Hacienda, y a mí me parece que esa es una respuesta, por ejemplo, al paquete económico que diseñamos, está aprovechando una línea de crédito que amplía el Fondo Monetario Internacional, generando confianza en México que si hubiera choques externos donde se requeriría de volumen de recursos externos vía crediticia adicionales, México tiene disponibilidad para hacerlo. Entonces no es ningún contrasentido, creo que es una buena señal, y el gobierno federal, si quisiera descontar esa línea de crédito, tendría que pedir permiso a esta soberanía. ¿Qué está diciéndole el Fondo Monetario a México? Aquí hay un volumen de recursos por si los necesitas, tú eres mano, hay disponibilidad. Hoy, por ejemplo, Grecia, España, Irlanda, sería imposible que tuvieran esa capacidad de línea crediticia. Entonces, yo no lo veo como un contrasentido, creo que es un blindaje a la economía por si se requiere, en un contexto mundial que de suyo es cierto, es el más complejo de los últimos 50 años. Estamos viviendo una crisis de incertidumbre en el mercado de divisas con China, estamos viviendo una caída dramática y un endeudamiento superior a su Producto Interno Bruto de los casos de economías europeas como España, Grecia, ya se empieza a hablar de otros países de la Comunidad Europea y estamos viviendo un ciclo de recuperación económica estadounidense muy incierto, como sube a veces, baja el otro día, y eso pues, nos coloca en un contexto donde hay que ubicarse. México hoy, a diferencia de otros años, está en un contexto global. Y lo que pasa en Grecia, aunque no se crea, afecta a México. Entonces ya no es solo nuestra economía. Yo creo que el tener ahí una reserva de línea crediticia que pudiera usarse y que, insisto, tendrían que venir a pedir permiso al Congreso para mayor endeudamiento de acuerdo a las leyes mexicanas, no es malo, de suyo no es malo. Precisar nada más, entonces, esta línea de crédito para poderse usar, porque ciertamente el gobierno dice, solo si la va a utilizar, necesita permiso del Congreso. Sin duda, siempre y cuando
Las líneas de crédito que requiere el país están establecidas en el déficit, que están establecidos en los criterios generales de política económica, que esta soberanía aprobó en la Ley de Ingresos junto con el Senado de la República. Si superara ese endeudamiento que estableció ya esta Cámara, tendría que necesariamente venir a pedir permiso. Si no, bueno, sería una falta gravísima. No creo que lo hicieran. Si lo hacen es terrible. Es decir, sería materia de juicio político, de muchas cosas. Entonces, el tener una línea crediticia no es malo del todo. Es tener ahí por si se necesita. Como dicen los aviones, ¿no? En el probable y remoto caso que falle, pues hay que ponerse la máscara. Pero sí le da un certificado en este ambiente de incertidumbre. Le está diciendo que México certificado tiene de una calidad. economía capaz de poderse endeudar más en caso de un choque externo en términos de una crisis económica que habrá que prever que se pudiera dar, sobre todo por el asunto tan delicado de Europa, de China, de Estados Unidos, del contexto global de la economía. Diputado, ¿qué le va a pedir a los Reyes Magos? Pues que ojalá logremos acuerdos para sacar el próximo año de algo que este Congreso necesita sacar por el bien de México, y le pido a México que el presidente se comporte como presidente de México, a los Reyes, perdón. Sería muy bueno que el presidente adoptara una nueva posición y empujáramos las reformas pendientes todos. Muchas gracias. Gracias.